Ser Podcast. Era un hombre sin nombre, sus compañeros de oficina le llamaban García. Era otro de miles de personas sin rostro en las que nadie se fija. Pero en las noches cuando llegaba de trabajar, en la inmensa soledad de su pequeño hogar, García no dormía, sino que comenzaba a soñar con la máquina de hacer pájaros, pájaros. Todo principio es una mentira, escribe Natalia García Freire. Bienvenida a La Hora Extra. Estoy feliz de estar aquí. Felices de recibirte y de leerte. Estamos escuchando La máquina de hacer pájaros, interpretada por el grupo Nautec, escrita por Daniel Rux. La letra cuenta, lo estábamos escuchando, la historia de un hombre sin nombre, al que sus compañeros de oficina llamaban García. Por las noches, cansado de la rutina, del trabajo, del estrés, no dormía, pero soñaba con una máquina que tenía la capacidad de crear pájaros, y eso le daba tranquilidad. Una tarde, en medio de su locura, fue al parque, encendió la máquina de hacer pájaros, llenando la ciudad de pájaros volando y de alegría. Natalia García, aunque no entendamos a García, sabemos que los sueños ahuyentan la realidad y por eso todos soñamos. Esto es cierto, porque esta canción que da título a tu libro, ¿cuánto de García tiene Natalia García? Creo que mucho. Creo que tengo una vida que me gusta más cuando en mis sueños o en los sueños despierta, que es la escritura también, ¿no? Como ese soñar despierta o ese crear máquinas para hacer cualquier cosa. Así que creo que hay ahí una cercanía con García sentado en el parque librando a sus pájaros. Está llena de pájaros esta historia. Natalia ha publicado con páginas de espuma La máquina de hacer pájaros, un conjunto de cuentos absurdos con pájaros de los que un crítico había dicho: todas las protagonistas parecen muertas. La autora quiere ser cómica y sórdida, pero no consigue ni una cosa ni la otra. Leo. ¿A ti te afectan mucho las críticas literarias? ¿Estás pendiente de ellas o te resbalan? No, a ver, yo escribí, la primera novela que escribí la hice en el máster de la Escuela de Escritores, que bueno, que se hace como un taller literario, y el proceso de escritura era con mis compañeros, con machacando mucho todo, criticando mucho todo. Y creo que eso, no sé, como que la crítica me da un poco por ahí, como que cuando alguien machaca algo, digo, uy, sí, a ver, por aquí puedo corregir algo, o la siguiente cosa que haga puedo ver qué pasa. Es verdad que quizás no sé escribir bien diálogos, es verdad que quizás me falta esto, y me da como que siento que uno se puede reír mucho de uno mismo con la crítica también. Y en ese cuento donde aparece eso me daba esa sensación, ¿no? Como de, bueno, me voy a reír. Y si alguien dice esto, yo misma pienso eso. Muchas veces pasa eso también con la crítica, que a veces te duele, pero dices, uy, yo también pensaba eso. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No sé si las mujeres de tus cuentos están muertas, podrían estarlo perfectamente, pero sí que escuchan las voces de los muertos, y que la locura, que es eso de la locura, de alguna forma las acompaña, y lo onírico, como decíamos, es una forma de escapar de una realidad que es oscura, en la que hay muerte, en la que hay violencia, es una realidad que es dura y dolorosa para todas ellas. Quería saber eso, ¿qué es exactamente estar loco? ¿Qué es estar mal de la cabeza? ¿Qué es estar histérica o desquiciada, que se ha asociado mucho a lo femenino? Y de Silvia Plath a Anne Sexton, que mencionas en el libro, no sé si te fascinan los personajes, las mujeres atormentadas. Sí, a ver, creo que hay, en este libro sobre todo hay esa sensación de... Yo tengo fascinación por no fascinación, pero curiosidad, fascinación, intriga, por la locura, por el desquicie. Tengo mucha cercanía, en mi familia hay mucho desquicie, estamos un poco desquiciados, y entonces, bueno, me gusta ir a acabar ahí.
Y creo que esa locura o ese estar desquiciado a veces es justo también un sitio desde el que ir al lenguaje, porque la locura tiene siempre que ver como con una desarticulación del lenguaje también, ¿no? O el lenguaje que de repente se transforma, bueno, en delirios superlógicos. Los delirios son lenguaje lógico perfecto, y ahí me interesa escribir también desde ahí, buscando ese lenguaje desarticulado, extraño, ese lenguaje que te permite abrir grietas también de lo absurdo, de lo fantástico, que te permite ir abriendo esas grietas en los escenarios de los cuentos. Entonces, ese sitio desquiciado como sitio de otros lenguajes y de otras posibilidades me gusta para escribir. Te he escuchado en alguna entrevista que la lectura es como hablar con los muertos, con alguien que no te va a contestar. El primer relato comienza con una escritora, el último acaba con otra escritora. No sé si esto es intencional. Los que escriben no escuchan, solo recuerdan, recuerdan lo que los volverá desquiciados. Los que escriben están todos locos o son una perfecta imitación de un loco. Son una perfecta imitación de un loco, como dice el personaje. Digo son, y yo también escribo, somos. Pero creo, también está como esa presencia de esas dos escritoras, porque para mí, a ver, este libro, después de escribir las novelas, yo empecé a medicarme con litio. Y el litio te da... Te genera algo que es raro, que es como que vieras la vida en un color más bajito, como baja cierta euforia, baja cosas, te normaliza un poco cosas. Y para mí en este libro, esa figura de esas escritoras eran un poco yo tratando de volver a hablar, como se me hacía muy difícil escribir, se me hacía muy difícil volver a articular como el lenguaje, ya no tenía esa cosa que tenía en las novelas, que era como más verborreica, más eufórica incluso, y me estaba riendo un poco también eso de mí misma, intentando volver a hablar, intentando unos balbuceos, intentando acercarme otra vez al lenguaje desde otros sitios, probando cosas nuevas, probando qué se puede hacer ahí. Así que sí, yo creo que somos una perfecta imitación de un loco, tratando de buscar un lenguaje para esa locura. Claro, cuánto de difícil es articular a veces el lenguaje, especialmente para las mujeres, porque otra de las cosas que recorren la novela son precisamente los silencios a veces escogidos, pero silencios muchas veces impuestos. No sé si el silencio también es una herencia que se transmite de generación en generación entre las mujeres. Sí, yo creo que es una de las herencias más violentas, el silencio, y más fuertes, y es como una violencia muy sutil y justamente una violencia que pasa como muy desapercibida, pero a mí me pasaba desde niña con mi abuela sobre todo, que era alguien que siempre te estaba diciendo como, calla, no digas eso, esto no, de esto no se habla, o que cambiaba todos los relatos todo el tiempo, los relatos familiares, y creo que eso lleva siempre a esta sensación de tener miedo también a la palabra, ¿no? Como tener un terror a decir, tener un terror a escribir, tener un terror a hablar, tener un terror a ponerle palabras a cualquier cosa, al amor, al horror, a la familia, a los vínculos, y es difícil romper porque, como tú dices, está como heredado una y otra vez, o sea, en generación tras generación tras generación. Creo que es una de las cosas que más hemos ido, o que más se ha ido rompiendo poquito a poco, esos pactos de silencio y esa sensación de tener ganas de hablar y poder articular un lenguaje propio. Claro. No sé si precisamente ahora que hablabas de lo terrorífico y también de la locura, de lo más individual a lo más colectivo, precisamente este es un género, el gótico o el terror, e incluso esa especie de realismo mágico, el ideal para describir el mundo en el que vivimos hoy. Sí, a ver, yo creo que el terror
el terror tiene como siempre la capacidad de subvertir y de mostrarnos que el miedo está en los sitios menos esperados muchas veces, ¿no? En el terror, por ejemplo, en una casa encantada o en una casa embrujada, a veces lo que menos miedo da es la casa, sino la gente que está ahí y que empieza a enloquecer dentro, que la casa es como esa excusa para sacar todos los demonios del que está ahí. Y sí, a mí me parece que el terror es esa herramienta. También la fantasía, el realismo mágico, la ciencia ficción son como estos géneros que te permiten abrir ciertas grietas en la realidad para mirarnos en ese espejo que no esperamos, pero que nos muestra de forma mucho más verdadera, no real, pero mucho más verdadera, lo que puede suceder alrededor. También creo que sí, que es una época que no se puede contar demasiado desde la realidad. La realidad es absurda, es extraña, es monstruosa. Entonces, bueno, hay que ir a buscar eso, a buscar esos lenguajes. Escribir es rasgar heridas, has afirmado también, no lo he dicho, pero García es de Ecuador. ¿Son estos cuentos, como diría Cristina Rivera Garza, textos escritos desde un país herido? Sí, totalmente. Ecuador lleva siendo un país herido durante muchísimo tiempo. No sé si en algún momento ha dejado de ser un país herido. Ahora quizá es uno de los momentos más complejos como país. Y ahí siempre hay una sensación de que uno, como no solo al momento de escribir, pero como persona, estás atravesado, obviamente, por el lugar en el que vives, por ese territorio y por la violencia que atraviesa ese territorio. Y normalmente las violencias que atraviesan un territorio atraviesan también los cuerpos. Entonces es un libro escrito desde un país herido y desde unos cuerpos heridos también. Claro, quería profundizar en eso un poco. Los cuerpos son precisamente muy importantes en estos cuentos. Los terrores corporales son como formas encarnadas de los miedos literarios, has dicho. Hay mucho del cuerpo en los relatos. ¿Escribes desde el cuerpo? ¿Qué es escribir desde el cuerpo? ¿Escribes desde las vísceras, como María Fernanda Ampuero? Sí, a ver, yo creo que escribir desde el cuerpo tiene mucho que ver con escribir desde lo que incomoda y escribir desde el dolor también, pero desde el saberse cansada, rota, quebrada muchas veces, y esa escritura quizá no tanto desde las vísceras. Yo admiro mucho eso en la escritura de María Fernanda, porque hay que ir tienes que tener eso que casi como que se expulsa, ¿no? A mí me pasa cuando escribo que tengo como que ir a esos dolores pequeñitos, pero también a esas sensaciones corporales que siempre me han obsesionado, desde, no sé, el olor de los sobacos, las manchas del rostro de mi abuela, los dedos de mi padre que tiene un poco artritis y que tiemblan y que le pasan cosas y que es difícil darle la mano, es como un cuerpo, y esos cuerpos, cómo uno se relaciona también desde el cuerpo, desde no sé, la cercanía que uno puede crear, pero también la incomodidad que te crea tu propio cuerpo y los otros cuerpos. Creo que escribo desde ahí, desde esa propia incomodidad mía, del cuerpo en el que habito, y me da curiosidad, ¿no? De por qué tanta incomodidad, por qué tanto cansancio, por qué está roto todo el tiempo, y escribo un poco desde ahí. Y es también una forma de encontrar refugio, la escritura, cuando todo a nuestro alrededor es sed y polvo. Sí, a ver, la escritura es para mí es el sitio del juego mucho, de la imaginación, como del lenguaje de la imaginación. Es el sitio en donde uno, si se abre una grieta en ese lenguaje y aparece, no sé, un alien, dan ganas de ir a seguirlo y ver qué pasa con eso. Y sí, cuando todo alrededor es sed y polvo, hay ponerle palabras. No sé si solo un refugio, pero
pero hay que ponerle palabras, hay una sensación también ahí de lucha, ¿no? En la escritura como el territorio de ir a pelear palabra por palabra, eso me gusta. Tecnocumbia para el fin del mundo. Te quería preguntar también si la fiesta, la música, el baile, en medio de tanta muerte, nos decía otra escritora, Mónica Ojeda, es también una forma de, no solo de celebración, sino de hacer política ante el dolor y la muerte alrededor. Sí, a ver, hay una idea de que la fiesta, el baile, pero también esa cosa de relacionarse, de hacer comunidad, de crear vínculos, afectos, que muchas veces pasa por eso, por ese acto de resistencia desde el cuerpo, de juntar los cuerpos, ¿no? De dejarse un poco, de dejarse llevar por eso, y eso me parece como muy importante. De hecho, hablábamos antes del título de La máquina de hacer pájaros. Uno de los cantantes del grupo, que es Charly García, para mí tiene esta sensación de que esa colectividad, esos cuerpos que se unen a través de la música, pueden resistir. O sea, pueden resistir y eso también está muy presente en Ecuador, no solo quizá en el baile, pero las únicas formas de resistencia siempre han sido salir a la calle, marchar, cuerpos que están acompañándose una y otra vez, cuerpos que se protegen unos a otros. Como la única forma es esa unión de los cuerpos, y sí, y el baile muchísimo, es esa colectividad total. Claro, y para hacer comunión, ¿qué importancia tiene la tradición oral? Porque algo que atraviesa también mucho los cuentos es, mencionabas antes a la abuela, es la tradición oral, ¿no? Los cuentos que vamos escuchando de generación en generación, de nuestros abuelos a nuestras madres, etcétera. No sé si en este mundo tan veloz, de cosas tan instantáneas, tan rápidas, se está perdiendo la tradición oral. Sí, a ver, se está perdiendo, y ya en muchos lugares creo que se ha perdido. La tradición oral en Ecuador todavía conserva como su sitio. De hecho, la tradición poética es muy oral. Muchos poetas ecuatorianos que quizá no publiquen un libro, pero que están juntándose para recitar, para lanzar sus versos, otra vez como acto también de resistencia. Y luego esa tradición oral más familiar, yo creo que se pierde, pero se conserva quizá como, no tanto en las historias que nos contamos, sino en cómo nos narramos. A mí, te decía antes con mi abuela. Mi abuela se narraba y nos narraba siempre desde la ficción. O sea, somos como el relato de nuestra familia es una ficción, es una mentira, pero había algo ahí, ¿no? De sentarse y ficcionar alrededor de lo que nos sucedía, que nuevamente es una cosa que te une. Para mí esa oralidad, eso que, bueno, mi abuela ya no está, pero es lo que me queda de ella. De hecho, uno de los cuentos se llama Amor mío, corazón de otro. Es la frase de mi abuela de siempre, era como me llamaba a mí, porque ella tenía una forma de llamar a cada nieta, ¿no? Yo era Amor mío, corazón de otro. Y eso se va a quedar para siempre conmigo, esa cadencia, ese tono que ella tenía, esa coquetería, esa forma de relacionarse a través de pequeños lenguajes. ¿Todas las historias de amor son historias de fantasmas, como decía David Foster Wallace? Sí, todas las historias de amor son historias de fantasmas, porque todas las historias de amor son no efímeras, pero ya pasaron, creo. El amor siempre está detrás. Y uno lo que va persiguiendo es, creo, lo siguiente. Además de recuperar la tradición oral, deberíamos también hablar más con nuestros fantasmas, con nuestros muertos, tener un acercamiento distinto a la muerte. Yo creo que sí. Yo hablo como mucho desde esa normalidad, porque desde niña tenía como un acercamiento muy natural a la muerte, porque, bueno, como había mucha gente, muchos tíos, mucha gente de mi familia murieron muy jóvenes, y cuando lo supimos,
como las primeras cosas que yo escribía eran cartas a los muertos, que con mis hermanas lo hacíamos todo el tiempo, como escribir cartas, las quemábamos para que les lleguen, toda esta sensación de que podía haber una comunicación. Y también estábamos muy obsesionadas con buscar fantasmas, pero como no teníamos miedo, teníamos ese deseo, esa cosa de volver a ese afecto que se perdió cuando alguien se va. Estábamos siempre cazando fantasmas. ¿Dónde? Quiero encontrar un fantasma. Y creo que hay una... Creo que eso mantiene también el recuerdo y creo que escribir también es un poco tratar de hablar con nuestros muertos o con eso que ya no está. Uh-huh. Algunos de los relatos ya han sido publicados en revistas y en antologías. Dices que eres incapaz de escribir una novela larga. ¿Por qué? ¿Y qué tiene el cuento de particular para ti? A ver, creo que soy incapaz de escribir una novela larga por varias cosas. Primero, nunca me he dedicado solamente a escribir. Siempre he tenido varios trabajos y creo que uno también está atravesada por las condiciones económicas, sociales, etcétera. Y la novela larga para mí es ese sitio en donde la escritura ya es como tu vida entera, ¿no? Y puedes darle ese tiempo y ese espacio y puedes sentarte y escribir una gran novela. No me ha pasado, no sé si me pase, pero para mí los cuentos son un territorio extraño, porque cuando yo he escrito novela corta, uno va como ahí a buscar la historia. Y hay como cierta sensación de que, bueno, te puedes equivocar, pueden pasar cosas, pero vas dándole forma. Y en el cuento yo siempre tengo esa sensación de que vas a buscar otra cosa. No buscas la historia, sino que buscas como no sé, una revelación, pero hasta tú como escritor, no solo para el personaje o el lector. Y cuando eso no pasa, para mí es como difícil rescatar ese cuento, ¿no? Como cuando no está llegando esa sensación de que a través del lenguaje vas a comprender algo que no sabes qué, tampoco lo comprendes tanto, pero estás llegando a algún sitio raro. Y para mí el terreno es el cuento, los relatos son ese sitio de ir a buscar esa revelación, esa cosa, ese pájaro que se va en 2 minutos, en 2 segundos, que se ha ido, que ya no lo vas a ver nunca más. Es eso. Entonces es como muy maravilloso, porque eso también te permite, como son también de más corta extensión, de que si no lo encuentras puedes destruir todo y volver a ir a buscarlo una y otra vez. Es como divertido, una y otra vez, ¿no? Como volver a ese sitio de lo inalcanzable y de lo imposible todo el rato. Y no me importa nada, que rías o que sueñes, que digas o que hagas. Y no me importa nada. Con Luz Casal cantando Que no le importa nada te despedimos. Natalia García Freire, ex pluriempleada. ¿Qué es el arte? Morirte de frío. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a ti, encantadísima.